Are you ready to get into some word today? ¿Listos para entrar en la palabra hoy? Some of you are saying it's about time. Y algunos están diciendo, bueno, ya, era hora. We've been thinking about being here for quite a while. Hemos estado pensando acerca de estar aquí por mucho tiempo. So I've been preparing for some classes that we're teaching. Así que me he estado preparando para algunas clases que estamos And enseñando. my wife has been preparing for some classes. Y mi esposa también se ha estado preparando. And I've been thinking about tonight Y he estado pensando acerca de esta and noche. praying about tonight. Y orando acerca de esta noche. But up till really this morning, I didn't really know what direction to go. Pero hasta esta mañana no sabía en qué dirección ir. I had so many things I wanted to say. Tenía tantas cosas que quería decir. And so as I opened my devotional or my journal today, Así que al abrir mi diario personal hoy, I looked at my journal and I saw that 1 year ago this week, me fijé en mi diario y me di cuenta que hace un año, esta semana, I was preparing to preach for Easter. estaba preparándome para predicar para el día de resurrección de Pascua. And in church, Easter is the biggest day of the year. Y en la iglesia ese es el día más grande del año. We know we're going to have many guests for Easter. Sabemos que vamos a tener muchas visitas para el día de resurrección. And for the months prior, we had been talking about who we're going to invite to come to church on Easter. Por meses habíamos estado hablando de a quién íbamos a invitar para el día de Pascua. We had special times of prayer. Teníamos días especiales de oración. We put names on the walls. Pusimos nombres ahí en la pared. And we asked God to help us to know who to invite to church for Easter. Le pedimos a Dios que nos ayude para saber a quién íbamos a invitar para el día de I was resurrección. more excited about this Easter than ever before. Estaba más entusiasmado por este día de Pascua que nunca antes. And God was moving in our church those months before. Y Dios estaba moviéndose en nuestra iglesia los meses anteriores. People were excited about what God was doing. La gente estaba entusiasmada por lo que Dios estaba haciendo. We believed God to pour out His Spirit. Estábamos creyendo a Dios para derramar su Espíritu Santo. However, 1 week before, Sin embargo, una semana antes, I began to have some physical problems. empecé a tener unos problemas físicos. I was trying to exercise and I didn't feel right. Estaba haciendo ejercicios y no me sentía bien. And so I went to the doctors. Así que fui a los doctores And he sent me back home. He thought I was just getting old. y el médico me envió otra vez para la casa y dijo, estás envejeciendo nada más. And then 2 weeks later, I went back to the doctors. Y 2 semanas después volví a los médicos. I said, Doctor, I know what you said, but something's wrong. Le dije, doctor, yo sé lo que usted dijo, pero sé que hay algo que no está bien. He sent me for some tests. Y él me envió para hacer algunos exámenes. On Tuesday of that week, El martes de esa semana I took some tests. fui a que investiguen And our doctor puts results online. y nuestro On the doctor internet. coloca los resultados en la internet. And so on Good Friday, Así que el Viernes Santo, in the evening, por la tarde, I opened up the results for my test. abrí los resultados. So I did not get a chance to talk to the doctor. Así que no tuve la oportunidad de hablar con el médico. And in the results, Y en los resultados, it said there is a mass in your bladder and it's cancerous. y decían los resultados, hay una masa en tu vejiga y es cancerosa. And again, I did not get a chance to talk to the doctor. Nuevamente no tuve oportunidad de hablar con el doctor. I had no idea what that meant. No tenía idea de lo que significaba eso. And so Easter morning, Así que la mañana del día de resurrección, I'm sitting in the front row. estoy ahí sentado en la primera fila. I'm about to get up to preach Estoy por levantarme para predicar on Easter morning, el día de resurrección. and the thought came through my head, Y vino a mi mente el pensamiento, this could be the last Easter that you get to preach. este puede ser
el último domingo de resurrección que te pueda tocar predicar. because I had no idea what the results meant. Porque yo no sabía qué significaban esos resultados. So the Lord was good to us on Easter, Así que el Señor fue bueno hacia nosotros ese día. and the next day I went to the doctors to speak to Y him. al otro día fui a hablar con el médico. The doctor said, I want to get you in to see a surgeon right away. Y el doctor me dijo, quiero que veas a un cirujano inmediatamente. A surgeon got me in to see him right away, Y logró que vaya a ver al cirujano. and he did another specific test. Y él hizo otros exámenes específicos. And then he says to me, Y entonces me dijo a mí, Pastor Keith, you and I are going to be friends. Pastor Keith, usted y yo vamos a ser amigos. That's not what you want to hear from a cancer doctor. Eso no es lo que uno quiere escuchar de un oncólogo. He said, tomorrow we're going to do surgery. Mañana vamos a operar. And so he rearranged his schedule, Así que él cambió su agenda and he did surgery. y me operaron. And he removed the mass. Y él sacó esa masa And he sent me home with some medication. y me envió a casa con algo de medicación. And it took about 9 weeks for me to recover from the surgery. Y me tomó 9 semanas para recuperarme de esa cirugía. I was able to walk around, but I was uncomfortable for about 9 weeks. Podía caminar, pero estaba muy incómodo por 9 semanas. And for a few of those weeks, I was on continuous medication. Y por alguna de esas semanas estaba medicado constantemente. And at the end of that time, Y al final de ese tiempo, I opened up my journal abrí mi diario personal and I wrote this: y escribí lo siguiente. dig spiritual and relational wells Cava pozos espirituales y de relaciones interpersonales before you need to draw from them. antes que tengas que recurrir a ellos. Trust me, you will need them one day. Confía en mí o confía que vas a precisarlos algún día. I hope that translated it was from Google. Espero que Google lo haya traducido bien. You see, I began to think about the wells that had been dug in my life. Empecé a pensar en los pozos que se habían cavado en mi vida. The wells in my spiritual life through prayer and reading the Word. Los pozos en mi vida espiritual mediante la oración y leer la palabra. The wells I had dug in my life through relationships. Los pozos que había cavado en mi vida mediante las relaciones interpersonales. And this sentence struck me that we need to dig wells before we need them. Y esta oración me llegó, que debemos cavar esos pozos antes de necesitarlos. So it sent me on a Bible search. Así que me mandó en una búsqueda en la palabra. And I realized that we come from a long line of well diggers. Y me di cuenta que venimos de una línea larga de cavadores de pozos. Our Christian heritage comes from a long line of well diggers. Nuestro legado, nuestra herencia cristiana viene de una línea larga de cavadores de pozos. Starting in Genesis chapter 21, Empezando en Génesis 21, we see the man Abraham. vemos al hombre Abraham. Abraham is, of course, called by God to leave his land and start a new journey. Abraham, claro, es llamado por Dios a dejar su tierra y empezar una travesía. A journey towards the promised land. Un viaje hacia la tierra prometida. Abraham becomes very prosperous. Abraham llega a ser muy próspero. He settles for a while in the land of Gerar. Y él está en Gerar, ahí se queda. It's in a Philistine settlement. Es una comunidad filistea. There was a king there named Abimelech. Y hay un rey ahí que se llama Abimelech. Scripture says that Abraham digs a well. Dice la escritura que Abraham cava un pozo. In fact, there's some implication that Abraham had dug numerous wells there.
Y está la implicación que Abraham había cavado unos cuantos pozos allí. And at one point, the people of Abimelech argued with Abraham about the well that he had dug. En cierto punto, la gente de Abimelech empieza a discutir con Abraham acerca del pozo que él había cavado. And Abraham makes an agreement with the king Y Abraham llega a un acuerdo con el rey of 7 lambs, as an act of a witness that Abraham actually dug the well. de 7 corderos como una acción que demostrara que Abraham fue quien cavó ese pozo. And Abraham named the well Beersheba, Y llama ese pozo Berseba, which means well of oath. y que quiere decir el pozo del pacto. It's a wordplay because it also means well of 7. También es un juego de palabras porque también quiere decir el pozo de 7. Scripture says that he planted a tree to remember that well. Dice la escritura que plantó un árbol para recordar ese pozo. And wells are very significant. Y los pozos son muy significativos. It's a place of ownership. Es un lugar de posesión. It's a place of provision. Es un lugar de provisión. And the better the well, the larger the community can be. Y mientras mejor es el pozo, más grande puede ser la comunidad. It's a place of survival. Es un lugar de sobrevivencia. A few chapters later, we see in Genesis chapter 26, Varios capítulos después, en Génesis 26, we see Abraham's son Isaac. vemos al hijo de Abraham, Isaac. And Isaac digs a few wells. Y también Isaac cava varios pozos. He inherits all of Abraham's wealth. Hereda toda la riqueza de Abraham. And now he needs to move on his own and dig wells. Y ahora él tiene que moverse y personalmente cavar pozos. At some point he comes back around to where Abraham actually dug wells. En algún momento vuelve al lugar donde Abraham había cavado pozos. And the Philistines had closed in those wells. Y los filisteos habían cegado esos pozos. They had filled it up with dirt. Los habían llenado de tierra. And Isaac reopens those wells. E Isaac abre nuevamente esos pozos. And in verse 19 it says that then Isaac dug new wells. Y en el versículo 19 dice, entonces Isaac cavó nuevos pozos. The first well they named Dispute because the Philistines came and took over that well. El primer pozo llamaron contienda porque vinieron los filisteos y se adueñaron de ese pozo. The second well he dug was named Opposition because again there was opposition to digging the El wells. segundo pozo que cavó se llamó oposición porque hubo oposición respecto al hecho de cavar ese pozo. But there was a third well that he dug. Pero había un tercer pozo que él cavó. And he named that well Rehoboth. Y ese pozo le dio el nombre Rehoboth, Which means there is room. que quiere decir hay lugar. And he survived on that well. Y sobrevivió en base a ese pozo. And we see some verses later Y vemos algunos versículos después that he digs another well. que cava otro pozo más. Let me read to you that passage of scripture. Quiero leerles ese pasaje de la Escritura. Genesis chapter 26, Génesis 26, verse 23. el versículo 23. Y de allí subió a Berseba, y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo, y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y ficó el capitán del ejército. So God had met with Isaac. Así que Dios había aparecido a Isaac, And God had given him some promises. y Dios le había dado algunas promesas. I'm going to bless you. Voy a bendecirte, I am going to multiply your descendants. voy a multiplicar tu descendencia.
For the sake of my servant Abraham, I am going to bless you. Por causa de mi siervo Abraham, te voy a bendecir. And then 2 verses later, Y entonces 2 versículos más the tarde, servants come running to Isaac. vienen corriendo los siervos, los sirvientes a Isaac, And they said, there's water in the well. y dicen, hay agua en el pozo. And Isaac named that well Sheba. Isaac también le da el nombre Seba a ese pozo. And that word also means oath. Y también ese nombre es pacto. In other words, the Lord had made me a promise. Un juramento había hecho el Señor. And I'm naming that promise. Y estoy nombrando esa promesa. This well is going to be my promise. Este pozo va a ser mi promesa. Representing way more than just water. Está representando muchísimo más que agua solamente. God was going to continue to be his provider. Dios iba a seguir siendo su proveedor. I want to talk to you about digging wells in your life. Quiero hablarles acerca de cavar pozos en sus vidas. And there's nothing wrong with digging old wells. Isaac went back and dug Abraham's wells again. Y no hay nada malo en ir a cavar pozos antiguos. Es lo que hizo Isaac, cavó los pozos de Abraham nuevamente. There are seasons in our life where we have to go back and remember what God had done in our life. Hay sazones en nuestra vida cuando debemos volver y recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. We assume in Scripture that Isaac was with Abraham when he dug the original wells. Presumimos en la Escritura que estuvo Isaac con él cuando cavó esos pozos. And you remember those times when God did something in your life. Y recuerdas esos momentos cuando Dios hizo algo en tu vida. Where he called you and spoke to you. Cuando Él te llamó, cuando Él te habló. Where he anointed you, where he provided for you. Te ungió y proveyó para ti. And I remember so much of that in my life. Y yo me acuerdo de tantos momentos así en mi vida. I have said over and over again that you have so much history with God's provision. Había dicho vez tras vez que hay tanta historia con la provisión de Dios. There's no reason to doubt him now. Que ahora no tengo ninguna razón para dudar de él. I remember times as a kid growing up in a kids camp. Yo me acuerdo tiempos cuando me estaba criando y estaba en un campamento de niños. And at the altar raising my hands and being filled with the Holy Spirit. Levantando mis manos en el altar y siendo lleno del Espíritu Santo. I remember that very small church that I grew up in. Me acuerdo de esa iglesia pequeñita en la cual me crié. And I remember the day that he called me into the ministry. Me acuerdo el día que él me llamó al ministerio. I remember the university that I went to and God demonstrated his provision for me. Me acuerdo la universidad donde asistí, donde Dios demostró su provisión para mí. One Friday the finance officer came to me. Un día el oficial de las finanzas vino y me dijo, and he says to me, if you don't have $1,000 by Monday, you're going home. Si no tienes $1,000 para el lunes, te vas a tu casa. And I just said, well, God called me here. Y yo le dije, pero Dios me llamó aquí. He said, well, then God needs to give you $1,000. Y él dijo, entonces Dios te tiene que dar $1,000. And I prayed. Y oré. And my friends prayed. Y mis amigos oraron. And we did not have a lot of money. Our house, I grew up in a home that did not have a lot of resources. Y yo me crié en un hogar donde no había mucho dinero o muchos recursos. But somehow, by Monday, pero de alguna manera para el día lunes, my mom was able to gather up $1,000. Mi mamá pudo reunir $1,000 so that I could stay in school. Para que yo pudiera quedarme en el instituto. And for 4 years I saw God take care of me year after year after year. Y durante 4 años vi como Dios cuidó de mí año tras año. Now I had to work hard. Y yo tuve que trabajar duro. I had to do everything that I could do. Tenía que hacer todo lo que yo podía hacer. And at the end of the day, God provided. Pero al final de la situación, Dios proveyó. I remember those times. Me acuerdo esos tiempos. I remember the time in which that my first ministry position was filled with pain. Me acuerdo el tiempo cuando mi primera posición de ministerio estaba llena de dolor. And
I remember wanting to leave the ministry at that point. Me acuerdo que quería salir del ministerio en ese punto. But I had friends that believed in me. Pero yo tenía amigos que creían en mí And it kept me going. y me ayudó a seguir adelante. I traveled with a music group for a little bit. Viajé con un grupo musical por un tiempo. We traveled around the United States and into Taiwan and Malaysia and Singapore. Viajamos por Estados Unidos y en Taiwán, en Malasia y en Singapur. And every single day I read the book of Ephesians. Y todos los días estuve leyendo el libro de Efesios. And it was like taking a bath for me. Y era A como spiritual bath. bañarme para mí, un baño espiritual. I remember those moments in which God dug some spiritual wells in my life. Me acuerdo esos momentos en los cuales Dios cavó pozos espirituales en mi vida. I remember the small church that Esther grew up in. Me acuerdo la iglesia pequeña donde se crió Esther. And I remember that 6 years after I met her, Me acuerdo de que 6 años después de que la conociera, we met in that little church that she grew up in. nos fuimos a esa pequeña iglesia donde ella había crecido And I sat her down on the piano bench y la senté ahí en el banco del piano and I sang her a song y le canté una canción. and I gave to her the smallest ring ever presented to anyone. Y le di a ella el anillo más pequeño que se haya presentado a ninguna mujer. She went, what is that? Y ella dijo, ¿qué es esto? I remember that was such a special time. It's another place where God just spoke to our hearts. Me acuerdo, es un momento y un lugar tan especial donde Dios habló a nuestro corazón. It was in that same church at an altar on New Year's Eve. En esa misma iglesia, en un altar, una noche víspera del Año Nuevo, Where we got a phone call and a pastor asked us to be a youth pastor. cuando recibimos una llamada telefónica y un pastor nos invitó a ir a ser sus pastores de jóvenes. I remember, I can tell you stories step by step by step, Yo les puedo contar historias paso tras paso tras paso, where God provided and answered and met me. cuando Dios proveyó una respuesta y me encontró. Se encontró conmigo. I recently started writing down all those God moments in my life. Recientemente empecé a anotar todos esos momentos de Dios en mi vida. And I haven't quite finished, but there's many pages of just one sentences of when God spoke or when God answered. Todavía no he terminado, pero hay unas cuantas carillas, páginas de una oración cada momento de cuando Dios habló y cuando Dios contestó. And I could go back and look at those wells that were dug in my history. Y puedo volver atrás y ver esos pozos que fueron cavados en mi historia. How many would say, I have some spiritual wells that have been dug in my life? ¿Cuántos pueden decir, yo tengo pozos espirituales que se han cavado en mi vida? Can you remember a well that has been dug in your life? ¿Puedes recordar un pozo que se ha cavado en tu vida? Do you remember a time where God answered you? ¿Te recuerdas un momento cuando Dios te contestó? God provided for you. Dios proveyó para God ti. spoke to you. Dios te habló. Those are spiritual wells. Esos son pozos espirituales. But we don't stay with old wells. Pero no nos quedamos con pozos antiguos. Isaac had to move on, Isaac tuvo que progresar. and he had to dig new wells. Tuvo que moverse a un lugar donde cavaba nuevos pozos. Sometimes digging wells is just plain hard work. A veces cavar pozos es nada más que un duro trabajo. You gotta move past the rock and past the soil. Uno tiene que ir más allá de una piedra y de la tierra dura. You have to believe that God has called you to dig a well where you're at. Tienes que creer que Dios te ha llamado a cavar un pozo en ese lugar donde estás. And sometimes, Y a to veces, be completely honest, para serles totalmente honestos, some of those wells that you dig algunos de esos pozos que uno cava will be discouraging and they will go away. van a ser desalentadores y van a desaparecer. The first two wells that Isaac dug,
los primeros 2 pozos que cavó Isaac. he had to walk away from. Tuvo que abandonarlos. But he knew God had promised him. Pero él sabía que Dios le había prometido. He knew there was an oath that God had given him. Él sabía que hubo un juramento que Dios le había dado. And it was that last well Y fue ese último pozo where his family says, there's water there. donde por fin dijeron sus sirvientes, hay agua And they aquí. celebrate and name the well. Celebran y nombran ese pozo. We got to dig our wells, and we have to dig them deep, because the deeper we dig, the more they produce. Tenemos que cavar nuestros pozos y cavarlos profundos, porque mientras más profundos sean, más van a producir. Let's go back to the sentence. Dig spiritual and relational wells before you need to draw from them. Vamos a volver a esa oración que debes cavar pozos espirituales y también de relaciones interpersonales antes de necesitarlos. Trust me, you will one day need them. Confía en mí que algún día los vas a precisar. So, in my illness, Así que en mi enfermedad, at the end of that, al final de eso, I realized that there had been some wells that were dug in my life in the past. me di cuenta que había pozos que habían sido cavados en mi vida en el pasado. I wasn't able to dig in that moment. No pude cavar en ese momento. I just received in that moment. Solamente recibí en ese momento. I couldn't read the Bible because I would forget what I was reading. No podía leer la Biblia porque me olvidaba de lo que estaba leyendo. I couldn't pray because I couldn't remember what I was praying No about. podía orar porque no podía recordar de lo que estaba orando. I couldn't reach out and minister to my friends No podía alcanzar la mano y ministrar a mis amigos. because what I said didn't make any sense. Porque lo que yo estaba diciendo no tenía I was on condición. medication. Estaba medicado. But here's what I know. Pero aquí está lo que yo That noté. Scripture was always with me. Que la escritura siempre estaba conmigo. I couldn't read it, but it was there. No podía leer, pero estaba allí. He is ever present with me. Él está presente constantemente conmigo. He is my help and He is my shield. Él es mi ayudador y Él es mi escudo. Ever present help in time of need. Él es una ayuda omnipresente en el tiempo de necesidad. Scripture was brought back to my mind La escritura volvía a mi mente because for 20 or 30 years I had been reading Scripture. porque por 30 años yo había estado leyendo la escritura. I also realized that I may not have been able to pray, También me di cuenta que aunque no podía orar, but God's presence was so real. pero la presencia de Dios era tan He real. was there the whole time. Él estaba allí en todo momento. Because I had dug some spiritual wells, Porque yo había cavado pozos espirituales. and I was drawing from them in that moment. Y en ese momento estaba sacando de esos pozos. I may not have been able to call my friends, A lo mejor no podía llamar a mis amigos, but they called me, pero ellos me llamaron a mí. and they texted. Y ellos estaban enviándome mensajes de texto. And in my group texting, Y en mi grupo que nos enviamos mensajes, they were texting each other prayers for me. estaban entre todos ellos enviando también oraciones a favor mío. Because for years we have had this ongoing relationship, and we've dug some wells together. Porque durante años habíamos tenido esta relación que progresaba y habíamos cavado pozos espirituales juntos. I want to encourage you to create space for God. Quiero alentarles a darle lugar, darle espacio a Dios. No one else can do that for you. Nadie más puede hacer eso a favor tuyo. I cannot come to your room and write your schedule for you. Yo no puedo llegar a tu habitación y escribir la agenda para ti. You have to create space for God. Tú tienes que buscar ese espacio y crearlo para Dios. You have to create space for His Word. Tú debes crear lugar para su palabra. You have to create space for godly friends. Tú tienes que crear espacio para tener amigos santos como Dios lo quiere. And I would just add, fix the broken relationships. Y quisiera añadir, arregla las relaciones quebradas Before a crisis. antes de una crisis.
Your life is just too short to hold grudges and unforgiveness. Tu vida es muy corta como para mantener una amargura, una bronca a largo plazo. You are digging wonderful spiritual wells here. Están cavando pozos maravillosos espirituales en este lugar. I've seen you dig spiritual wells Yo les he already. observado aún ahora cavar esos pozos. Let me show you what I have seen over the last 4 days. Quiero mostrarles lo que he visto en estos 4 días. We're digging a spiritual well here. Estamos cavando un pozo espiritual aquí. This is one of the greatest places where you can dig a spiritual well. Este es uno de los mejores lugares donde puedes cavar un pozo espiritual. You're digging wells for your intellect. Están cavando pozos para su intelecto. You're digging wells with your professors and your teachers. Están cavando pozos con sus profesores y maestros. You're digging wells in relationship. Están cavando pozos en relaciones interpersonales. You're digging wells as you walk together and pray together. Están cavando pozos al caminar juntos y orar juntos. You continue to dig wells as you laugh together. Siguen cavando pozos cuando se ríen juntos. And y'all like to sit in the back seat. Do you know that? In the back row? You just like church people. A todos les encanta sentarse atrás, ¿vieron? You're digging wells as you work together, as you think together. Están cavando pozos al trabajar y pensar juntos. Digging wells as you worship together. Están cavando pozos al adorar juntos. You're digging wells together tonight. Están cavando pozos juntos esta noche. How deep are your wells? ¿Cuán profundos son tus pozos? How deep are you digging them? ¿Cuán profundo es llega a donde estás cavando? You are in an amazing atmosphere. Están en una atmósfera asombrosa. There is spiritual power in this place. Hay poder espiritual en este lugar. Because one day you will leave here. Porque algún día vas a salir de aquí. At least we hope. Esperemos que sea así. And some of you will be going to desert places. Y algunos de ustedes se van a ir a lugares desérticos. Some of you will feel like you're alone. Algunos van a sentirse muy solos. Some of the times will be difficult in your life. Algunos momentos van a ser muy difíciles Some en of sus those vidas. times you'll wonder where God is. A veces van a pensar, ¿dónde está Dios? But because you have dug spiritual wells in your life, Pero porque han cavado pozos espirituales en su vida, you will be able to drink from those wells van a poder beber de esos pozos as you are digging new ones. al cavar aún pozos nuevos. Let me pray for you. Quiero orar por ustedes. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús.